vamos a dar inicio a esta videoconferencia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, muchachas? Muy bien, buenas tardes, maestra y compañera. Qué bueno, me da mucho gusto. Espero que todas estén muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando en dos momentos. El primer momento va a ser con la recuperación de la semana 1 y luego vamos a trabajar con la introducción a lo que será la segunda semana de este curso. Voy a compartirles la pantalla. Bien. En esta semana 2, el tema va a ser el aprendizaje en contexto. En la semana 1 estuvimos trabajando con las políticas institucionales que actualmente rigen la educación básica en nuestro país. Y en esta semana, pues nos vamos a ir ahora, vamos a ir de lo general a lo particular. Entonces vamos a hablar del contexto de aprendizaje. Pero como les comentaba antes, vamos a hacer la recuperación de lo que fue la semana 1. Al respecto, a mí me gustaría recuperar lo que estuvimos trabajando en el foro de cierre, donde hablaban ustedes de cómo esta primera unidad les permitió apuntalar lo que será la planeación didáctica. Sin embargo, sí noté que hablaban de planeación, que hablaban de aprendizaje, que hablaban de apuntalar estrategias de aprendizaje, y eso es muy, muy enriquecedor para la semana 1. Pero a mí me gustaría recuperar de viva voz algunos comentarios respecto a lo que les fue más significativo en esta primera semana, que aprovecháramos este espacio para platicar al respecto. No sé si alguna de ustedes quiera tomar la palabra y comentar qué les pareció esta primera semana respecto a las inquietudes que ustedes tenían o las expectativas que tenían respecto de la clase. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Quién dijo yo? Activan su micro, por favor. Yo, maestra. Adelante. Sí, en base a lo de la planeación, yo tenía cierta confusión. Bueno, sí, de hecho ya como que más o menos lo voy entendiendo, porque, por ejemplo, aquí nos explicó muy abiertamente de cómo tenía que ser la planeación cuando nos habla de que tiene que ser un tema profundo, pero que no sea muy extenso. ¿Por qué? Porque yo considero que al momento de que le vamos a dar un tema a un niño, pues no le vamos a hablar muy extenso, sino de algo más profundo donde él pueda entender algo más ágil. Por ejemplo, en el caso de que yo le hablara del agua, pues no le voy a hablar del ciclo biológico del agua. Le voy a hablar de para qué se usa el agua, cuándo la tenemos, de qué manera nos beneficia y cosas así. O sea, algo que sea profundo porque para que nos sirva y todo eso, pero no le puedo hablar de algo muy extenso porque no va a poder entender. Y eso logré entender yo. Al menos considero que eso me sirvió para entender y que voy a tener cuidado al momento de planear porque voy a tener que comprender qué es lo que el niño me puede lograr entender y de qué manera se lo voy a transmitir para que él entienda de una manera productiva sin que yo se puede decir, enrede o no le transmita nada. Muy bien, muchas gracias. Y efectivamente, como comenta Adriana, uno de los elementos que tenemos que considerar es que los aprendizajes se tienen que ver con una mayor profundidad, aunque sea un menor número de contenidos durante los cursos. Muchas gracias, Adriana. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿Nadie? Muy bien. Yesenia. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes, maestra. Sí, la escucho. Gracias, Yesenia. Te escuchas muy bajito. ¿Ahí me escucha? Mucho mejor, sí. Okay. Me acerco a la computadora.
Sí, gracias, Yesenia. ¿Algo que te haya parecido relevante en esta primera semana? Pues el ir conociendo lo que es los perfiles de egreso de los niños, que nos estamos enfocando mucho en conocer a los niños, en sus características, pero no nos habíamos enfocado hasta esta materia con qué es lo que esperamos nosotros eh, que ellos aprendan, pues cómo deben de egresar de preescolar. Aquí nos hablaban más de la educación básica, pero pues nosotros nos enfocaríamos más en preescolar. Eso fue lo que más Así es. me, me gustó, que ya ver qué es lo que vamos a esperar, qué es lo que vamos a impactar nosotros como educadores en ellos. Muy bien. Muchísimas gracias, Yesenia, por tu participación. Bueno, como les había comentado en la sesión anterior, una de las actividades que íbamos a hacer en la sesión de hoy era la presentación de alguna de los productos que se generaron en esta primera semana. De tal suerte que me gustaría que algún voluntario presentara su producto para cerrar esta primera semana. Muy bien. ¿Estás lista, Anaí? Voy a compartir la presentación. Aquí está. Adelante. Tú me vas indicando cuando vaya pasando a la siguiente diapositiva. Pues la primera es la presentación del equipo y de lo que se trató. Hay que pasar a la segunda, maestra, porque lo primero que era sobre la nueva organización curricular, lo que cambió del programa anterior a lo que es hoy. Más que nada es lo que se espera, lo que ofrece a nivel preescolar, que la escuela debe de ofrecer a cada estudiante la oportunidad para aprender, que responda a sus necesidades particulares. Aquí nada más que habla de que es lo que ahora traen tanto de moda, lo que es la diversidad, de que cada alumno es único e irrepetible, que hay que respetar la manera de aprender de cada uno. Y pasamos a la siguiente. Creo que eso es lo que significa la primera. La escuela debe atender tanto el desarrollo de la dimensión sociocognitiva de los alumnos como el impulso de su dimensión emocional. Debe desarrollarse dejando de lado esa brecha que separa la razón y el sentimiento, ya que al darle importancia al sentir bien de cada estudiante, esto lo va a llevar a mejorar sus áreas cognitivas, emocionales y sociales. Que el niño no nada más debe de aprender, sino que el niño socioemocional debe de estar bien. Un niño que viene triste, que no tiene autoestima, es un niño que no va a venir en el niño. Mándame. No, sí, iba a comentar algo respecto a lo último que mencionabas. ¿Por qué es importante, quería lanzar esa pregunta, por qué es importante que nos ubiquemos como profesores en la dimensión cognitiva y en la dimensión emocional? Y ya Anaí nos compartía un poco al respecto, ¿sí? Las nuevas generaciones tienen una deficiencia en lo que es la dimensión emocional. Es por eso que es importante que nosotros desde el preescolar vayamos fortaleciendo, vayamos alfabetizando emocionalmente a los niños, así como los alfabetizamos en cuestiones cognitivas. Sí, era lo que quería comentar, Anaí, por eso la interrupción, pero tú ya comentabas algo de eso al final. Vamos a la siguiente diapositiva. La escuela ha de atender tanto el desarrollo de la dimensión a la que sigue, la misma. La relación entre lo global y lo local. No, es otra. Okay. Adecuando sus contextos culturales y sociales, enfocado a las experiencias donde se encuentra la escuela
y haciéndola flexible para que hagan adaptaciones a los contextos, contenidos que maneja según sea conveniente. Que tu manera de intervenir en el niño no afecte su cultura, donde vive, ya ve que cada región es diferente y se deben de alrededor, ¿cómo se dice? Los servicios públicos que hay alrededor también hay que aprovecharlos. Lo que hay en tu localidad, todo lo debes de aprovechar. Muy bien. ¿Hasta ahí? La que sigue más. Adelante, continúa. Ya estoy en la siguiente diapositiva. ¿Ustedes no la ven? Sí, maestra. Sí la vemos. La suma y ya organización me de apareció. parámetros. Que favorecen el desempeño de los alumnos. Es importante conocer que en esta, que está sustentado el currículo y a su vez aquello que lo hace medible, como por ejemplo, destacando el para qué se aprende y cómo y con quién se aprende y qué se aprende. Aquí sí ocupa un poco de ayuda, maestra. El para qué se aprende. Según yo, lo que dice el programa, se aprende para que el niño pueda resolver situaciones de la vida cotidiana. ¿Estoy bien o estoy mal? Sí, estás bien. Aquí a lo que se refiere es que necesitamos conocer dónde se sustenta todo el trabajo docente, que es en el currículum, pero que tenemos que tener muy claro para qué se aprende, cómo y con quién se aprende. Por eso, en esta materia de planeación, estamos comenzando por la parte del para qué se aprende, cuál es el rumbo y hacia dónde vamos. Sí, va en ese sentido, Anaí. No sé si alguien quiera comentar algo más. Podemos continuar. Por favor, Anaí. Ok, la que sigue, maestra. ¿Para qué se aprende y los fines? No me aparece. Ya está, ¿eh? Yo creo que va un poquito atrasado. Sí, aquí está. Se aprende para formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de México. Lo que sí engloba esto es que se quieren niños autónomos, seguros de sí mismos, que puedan afrontar cosas de su etapa de preescolar. Yo creo que lo que vimos en este trabajo fue como la guía, como de aquí partimos para educar al nivel preescolar. Por eso de los rasgos, por eso para qué es cada uno de los rasgos. Y esto es lo que se quiere en el niño, que mejore continuamente. Si en segundo vio algo, en segundo va a haber otra cosa un poquito más complicada. Que se desarrolle socialmente con sus compañeros y en la sociedad, que respete los recursos naturales, que participe en los eventos cívicos, que conozca su nación, que conozca su comunidad. Y no sé qué más, si alguien quiere agregar algo más. Muy bien, Anaí. Continuemos. Muy bien, bueno, entonces, de acuerdo al documento que leímos, existen 10 rasgos del perfil de egreso de la educación básica, de la cual la educación preescolar forma parte. ¿Qué quiere decir esto? Que los 10 rasgos de egreso de la educación básica no nos tocan todos a nosotros en la etapa preescolar, pero que sí tenemos que visualizar que el fin último de la educación básica son los que se refieren en estos 10 rasgos del perfil y que por lo tanto con nuestra labor, desde el trabajo que hacemos en educación preescolar, se tendría que ver reflejado cuando el chiquito llega al fin de la educación básica. Ahora, ¿cuáles son estos 10 rasgos del perfil? Ustedes ya los vieron. Se comunica con confianza y eficacia.
en su lengua materna y español, dependiendo su fin y con quién habla. A eso se refiere este primer rasgo del perfil. Luego tendría que tener un pensamiento crítico y ser capaz de resolver problemas con creatividad. En este sentido, a mí me gustaría resaltar mucho el pensamiento creativo porque no tiene que ver solamente con la capacidad que se tiene para crear cosas físicas o artísticas, ¿sí? O el crear una historia. Tiene que ver también con la resolución de conflictos. Una persona creativa tiene la habilidad de resolver problemas de la vida cotidiana porque sabe que frente a una situación adversa tiene 1, 2, 3, 20 maneras de resolverlo, precisamente porque es creativo, ¿no? Entonces hay que trabajar también con esto en los niños, de acuerdo, por supuesto, al nivel que tienen. Luego también, otro de los rasgos del perfil es la iniciativa y la colaboración, que, bueno, es una demanda que van a tener durante toda su trayectoria escolar y luego en el mundo laboral. Entonces, desde pequeños hay que mostrarles, sobre todo a los niños, el compartir, el reconocer al otro, ¿de acuerdo? Que es algo que se trabaja mucho en preescolar, ¿no? Que están como muy ensimismados y es necesaria la socialización y el aprender a colaborar, el ayudar a otro, y con esto generar valores como es el respeto a las personas que son diferentes, a las personas que tienen capacidades distintas, el reconocimiento a los que son también mejores que ellos. Si quieren comentar algo durante la presentación, pueden activar su micro y con mucho gusto les damos apertura. Luego, que sean responsables en su cuerpo, pero también responsables con el medio ambiente, que es algo que hay que irles enseñando a los chiquitos desde pequeños, y esto les ayuda a entender por qué es importante cuidarse, por qué es importante cuidar el entorno, y esto pues tendría que traer beneficios sociales en algún momento. Finalmente, tenemos en nuestras manos, como ya comentábamos en la sesión anterior, seres humanos que podemos todavía contribuir en su formación desde pequeñitos. Luego el autoconocimiento y la regulación emocional, que eso ya se venía manejando desde el planteamiento curricular completo, ¿no? Es importante que trabajemos en la regulación de las emociones de los chiquitos. Desde cómo reaccionar cuando se frustran, permitirles también que vivan la frustración como una manera de aprender que durante toda su vida habrá momentos en que no van a poder obtener lo que desean. Mostrarles cómo es ser tolerante, cómo portarse como un buen ciudadano, controlar sus emociones, etc. También otro de los rasgos del perfil es que el estudiante conozca sobre los fenómenos del mundo natural y social. Sí, que desde su nivel educativo pueda ubicar lo que ocurre en su entorno. Y luego, el apreciar la belleza, el arte y la cultura, hablar también sobre ética y sobre legalidad, desde las reglas en el salón de clases, el respetar a los otros, que tiene que ver con los derechos humanos, empezar a inducirlos en conceptos como la democracia, y no tanto como que aprendan el concepto, sino que lo vivan, cómo tener una cultura democrática en un salón de clases donde hay estudiantes distintos, con diferentes necesidades, con diferentes capacidades, etc. Ser solidarios, convivir, no discriminar. Y también la identidad y el favorecer la interculturalidad. Las habilidades digitales, que bueno, yo creo que ellos ya vienen con el chip integrado, pero también es importante trabajar con esto, ¿de acuerdo? Ahora, compañeros, ¿por qué es importante que leamos todo esto, que lo repasemos? Porque nuestra planeación tiene que estar alineada a las políticas institucionales y tiene que estar alineado también con el contexto, que es lo que vamos a ver esta semana. Necesitamos que lo que hacemos en el salón de clases
a nivel de planeación, que sería como la parte micro, detone a nivel contextual y luego a nivel curricular, de tal forma que esto que está aquí en estos rasgos del perfil sea unidad a partir de nuestro trabajo. Por eso es importante que lo veamos. ¿Alguien quiere dar algo al respecto? ¿Tiene alguna duda? ¿Ninguna? Muy bien, gracias. A ver, déjame ver el chat. Bueno, aquí hablan, Brenda nos comenta que la mejor manera de enseñar a un niño es ser responsable, dando el ejemplo, predicar con el ejemplo, y con eso vamos a obtener buenos resultados. Pues yo creo que sin lugar a dudas estamos de acuerdo con ella, ¿no? Muchas gracias por la participación, Brenda. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con la introducción a los contenidos de la semana 2. Sobre semana 1 ya no tenemos ningún pendiente, ¿no? Bien. Voy a compartir pantalla. Vamos a ir entonces a los contenidos de la segunda semana. Bien. En esta semana 2 vamos a estar trabajando en cómo y con quién se aprende, qué es lo que se aprende, los componentes curriculares y aprendizajes clave. Esos son los temas con los que vamos a estar trabajando en esta semana. Y yo me voy a permitir hacer una introducción. Quiero que vayan ubicando los elementos de los contenidos, porque el producto más fuerte de esta semana es un resumen comentado que tienen que hacer. ¿Qué es un resumen comentado? Es un resumen de la lectura, pero donde ustedes vayan como platicando el resumen, ¿me explico? Que opinen, comenten, y no solamente sea un extracto de la lectura. Entonces, quizás les convenga ir haciendo algunas notas para ir aventajando esa tarea. La tarea va a ser individual para que lo consideren, ¿sale? Muy bien. Respecto a cómo y con quién se aprende, la invitación en este modelo curricular es, primero, hacer de los errores de los alumnos oportunidades de aprendizaje. Y eso lo podemos ver incluso en la educación de adultos, como en su caso. Cada vez que los estudiantes cometen un error o tienen alguna aparente deficiencia en su proceso, el docente lo tiene que ver como una oportunidad de aprendizaje. Si un estudiante no puede moldear una plastilina, si un estudiante tiene problemas psicomotrices o de lenguaje, son oportunidades de aprendizaje. Y creo que eso también los alumnos lo tienen que aprender como un cambio en la cultura educativa. Un error siempre es una oportunidad para aprender. Esa sería una de las principales aportaciones de esta lectura. Luego, el lugar central de la motivación intrínseca como requisito para construir conocimientos y habilidades de forma significativa. Es requisito para construir conocimientos que el niño se sienta motivado de manera auténtica. Existe la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Si ubican cuál es una y otra, ¿alguien que me pueda ayudar? Que active su micro y me ayude con esto sobre la motivación intrínseca y extrínseca. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabriela, por favor. Bueno, lo que yo pienso, de hecho no he leído sobre los dos tipos de motivaciones, pero yo supongo que intrínseco es la motivación que ya de por sí trae el alumno.
por cuestiones de su motivación en casa, de lo que hace en la escuela, lo que va aprendiendo, la motivación que mueve al niño a querer saber más. Y la motivación extrínseca sería la que los profesores motivaran mediante la movilización de saberes que ya planeados, conociendo las características de sus alumnos, quién tiene más facilidad, quién tiene menos y quién necesita más aprendizaje significativo, que siempre son todos, ¿no? Pero en este caso yo creo que la motivación extrínseca sería la que el alumno de fuera. La intrínseca es la que él lleva ya motivado por sus conocimientos previos o por sus saberes previos y lo que a él le motiva para ir a aprender a la escuela. No sé si esté bien. Muy bien, Gabriela. Sí, muy bien. Preciso lo que nos comenta Gabriela. La motivación intrínseca es la interna. Comentaba ya Gabriela, que mucho tiene que ver con la forma en que nosotros de manera externa generemos que esa motivación exista, aún en los chiquitos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta en la planeación. Y luego el punto 3, hacer de la excelencia el norte que guíe su paso por la escuela. Siempre buscar ir a más. Si tenemos un estudiante muy capaz, cognitivamente desarrollado, pues sí tenemos la obligación de motivarle a que continúe o aprovechar ese potencial al máximo. Ahora, ya vimos rasgos del perfil en la semana pasada. Ahora vamos a trabajar con principios pedagógicos. ¿Cuáles son esos? ¿Qué son principios pedagógicos? Los principios son aquello que nos regula. Todos nosotros tenemos principios morales, por ejemplo. Y esos principios morales son los que regulan nuestro comportamiento, nuestra conducta. De esa misma manera existen principios pedagógicos que deberían regular nuestro quehacer docente con los niños. Ahora, estos principios pedagógicos son: 1, enfocarse en el proceso de aprendizaje. Esto implica que debemos de centrarnos en el estudiante. La educación ya no está centrada en el proceso de enseñanza, está centrada en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, está centrado en el alumno. Luego, tener en cuenta los saberes previos del alumno. Porque decían, aunque esto es complejo y es muy polémico, y aquí me gustaría escuchar a alguno de ustedes, se supone, o en el mejor de los casos, deberíamos de tener en cuenta los saberes previos de los niños para entonces ajustar el proceso didáctico a las necesidades particulares de cada niño. ¿Cómo escuchan esto? Buenas noches, maestra. Yo creo que... Hola, buenas noches. Sí, yo creo que ese es uno de los principios, pues, importantes de estos 14 que aquí usted nos muestra, porque como docentes tenemos que tener en cuenta, como dice ahí, los saberes previos del alumno. ¿Y qué son los saberes previos del alumno? Es lo que ya el alumno, antes de iniciar su educación básica, o es decir, esa clase, por así decirlo, ya tiene él un conocimiento de lo que el maestro les va a presentar o de lo que el maestro van a realizar. Esos serían los conocimientos previos. Y hay muchos niños que no traen conocimientos previos de tal contenido, por así decirlo. Entonces el maestro tiene que tener en cuenta y saber que hay niños que sí tienen conocimientos de contenido y otros que no. Entonces, dependiendo de eso, pues va a ser diferente el aprendizaje de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque para alguno de ellos que ya tiene un conocimiento previo de ese contenido, de ese tema, pues le va a ser más fácil la construcción de ese aprendizaje. Sin embargo, para el otro niño que no tiene ningún conocimiento previo, pues va a ser un poco más difícil el aprendizaje. Entonces, de ahí va a partir la manera de cómo el docente pues va a trabajar con cada uno de los niños, porque no se va a trabajar de la misma manera.
Muy bien, Rocío, muchas gracias. Gracias. Aquí solamente quiero acotar algo respecto, Rocío nos hizo una excelente participación. Solamente quiero acotar algo. No solamente son conocimientos previos, hablamos de saberes previos y en los saberes existen los saberes conceptuales, que serían los conocimientos, los saberes procedimentales, que serían las habilidades que tienen los niños, por ejemplo, las habilidades motrices, que no será lo mismo un chiquito que no identifica la mano derecha, la mano izquierda, a un niño que ya logra ubicar la lateralidad sin problema, un niño que tiene un excelente lenguaje de acuerdo a su edad y un niño que no ha desarrollado lo suficiente lenguaje. Hablamos de habilidades. Y también existen saberes actitudinales valorales, como es el respeto, lo que tiene que ver con la organización, el compartir, todo lo que tiene que ver con valores y conductas, que también son saberes. Entonces, cuando hablamos de saberes previos, nos referimos a todo ese abanico, ¿de acuerdo? Pero muy bien, Rocío, muchas gracias por tu intervención. Continuamos. El punto 3 dice que otro principio del docente es diseñar situaciones didácticas que propicien un aprendizaje situado. ¿Qué quiere decir esto? Diseñar estrategias que ayuden a que el estudiante aprenda, diseñar situaciones. Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Queremos hacer una fiesta sorpresa a algún familiar, entonces generamos una situación para que se dé esa fiesta sorpresa, nos llevamos al festejado, que no se entere, mientras acá organizamos algo. Es decir, estamos generando todo un ambiente, una situación para que el niño aprenda. Ese es otro principio. Luego, reconocer la naturaleza social del conocimiento, que ya nos comentaban ahí en la presentación hace un ratito, que necesitamos ubicar el contexto en el que estamos situados en nuestros cursos y a partir de eso explotar el contexto para beneficio de los estudiantes, dado que el conocimiento tiene una naturaleza social, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, presenta en un festival un bailable donde demuestra sus habilidades psicomotrices, está viendo un reconocimiento del conocimiento, un reconocimiento social, ¿sí? Es decir, el conocimiento forma parte del niño en su convivencia con los otros. Por eso decimos que el conocimiento tiene una naturaleza social. Luego, 5, dar un fuerte peso a la motivación intrínseca, que ya lo platicábamos anteriormente. Favorecer la cultura del aprendizaje, que tiene que ver también con esto de diseñar situaciones didácticas y reconocer la naturaleza social del conocimiento. Luego, ofrecer acompañamiento al aprendizaje, ¿sí? Llevar todo el récord del estudiante de cómo es que va avanzando. Creo yo que eso en preescolar es muy evidente con los portafolios. Muchos trabajan con portafolio de evidencias donde van todos los trabajos que ha hecho el niño durante el año escolar y cómo es que fue avanzando y fue obteniendo logros cuando pegó los frijolitos, cuando fue capaz de hacer una pintura, cuando fue capaz de socializar con otros, ¿sí? Eso es parte del acompañamiento y hay que irlo evidenciando. El punto 8, reconocer la existencia y el valor del aprendizaje informal, es decir, que los niños no solamente aprenden en el salón de clases, y creo que también a ustedes les ocurre, ¿de acuerdo? Promover la relación interdisciplinaria. ¿Alguien me quiere decir qué entiende por esto? Promover la relación interdisciplinaria, el punto 9. A ver, ¿algún voluntario, voluntaria? A ver. Es como trabajar en conjunto puede ser con psicólogos, con doctores, algo así. Con otras. Así es, y también otros profesores. Ajá.
Sí, por ejemplo, con el profesor de música, con el de baile, la profesora que está con el grupo, y todos de alguna manera caminar en el mismo sentido. Pensemos, por ejemplo, si tuviéramos a un niño que tiene problemas psicomotrices y que perfectamente algún otro docente del preescolar pudiera contribuir para poder fortalecer esto con el niño, ¿sí? Muchas gracias, Paloma. Luego, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación. Es decir, la evaluación no es algo que hacemos al final, la evaluación se hace de manera continua. ¿Sí? Por ejemplo, el haber realizado un trabajo en la semana 1 y haberlo evaluado, me permite a mí como docente identificar que los saberes que deseaban promover en la primera semana fueron alcanzados. O bien, también me permite identificar algunas situaciones que se tienen que fortalecer, ¿sí? Entonces, la evaluación es un proceso que se relaciona con la planeación. Si yo me doy cuenta que hay algún vacío, entonces yo corrijo. La planeación no es algo acabado. La planeación tiene que ser flexible porque no sabemos si la realidad se adecue a lo que nosotros tenemos en el... Continúo. Superar la visión de la disciplina como mero cumplimiento de normas. Es decir, no es solamente no hables, no salgas, no, de la disciplina va más allá de eso, va a la generación de saberes actitudinales, ¿de acuerdo? Luego viene el mostrar interés por los intereses de los alumnos. Aquí está junto, el 12 sería mostrar interés por los intereses de sus alumnos y luego modelar el aprendizaje, ¿sí? Saber qué es lo que les gusta, qué actividades son sus favoritas, y luego modelar el aprendizaje que tiene que ver con esta analogía de modelar una pieza, por ejemplo, de cerámica o de barro, ¿de acuerdo? Y finalmente revalorizar y redefinir la función del docente. Siempre tenemos que estar refrescándonos como profesores, no nos podemos permitir quedarnos estancados. ¿Vamos bien? Y esos son... Hasta aquí me gustaría saber qué opinan respecto a esto, chicos. Hablamos de los principios pedagógicos. Alexis, ¿pudieras compartir tu opinión? Claro que sí, maestra. Considero que es de suma importancia tomar en cuenta cada uno de los principios, ya que esto nos va a llevar a tener una mejora en la clase, ¿no? De igual manera, a llevar una planeación bien estructurada, para ya con todo esto, nosotros, estando frente a grupo, saber cómo actuar. O sea, prepararnos más que nada para no tener algo improvisado y también para estarles dejando enseñanzas a nuestros alumnos de mala calidad, por así decirlo. O sea, si nosotros nos preparamos de una manera correcta, vamos a estar brindando una educación pues, correcta, por así decirlo, más completa. Muy bien, gracias, Alexis. Y bueno, yo quiero agregar que siempre los principios pedagógicos nos tienen que regular. De repente, como profesores, nos enfrentamos a situaciones donde no ubicamos cómo es correcto reaccionar o cuál es la mejor opción para resolver un problema en el salón de clases o con algún estudiante, con algún chiquito. Entonces, necesitamos irnos a los principios y actuar conforme a los principios. Creo yo que independientemente de que estemos o no de acuerdo con ese modelo curricular, sí es importante que tengamos muy claro cuáles son los principios y un regulador infalible frente a situaciones de conflicto con padres de familia, con los estudiantes. ¿Alguien quiere comentar algo? Se cortó un poco, maestra. Se cortaba por eso. Me dicen que se sigue cortando. Sí, lo último que dijo no lo escuchamos. Algo dijo los padres y eso, pero no se escuchó muy bien. No.
Sí, gracias. Les comentaba que los principios pedagógicos y los principios personales son los que nos permiten regular nuestras respuestas frente a situaciones de conflicto, ya sea dentro del salón de clases o situaciones didácticas en el salón de clases o con los padres de familia. ¿Sí? Esos son como nuestro regulador profesional. Por eso es importante que los conozcamos y que actuemos conforme a ellos. Entonces no es lo que pienso, lo que piensa el padre de familia, lo que piensa mi vecina, mi compañera de clase. Lo importante es, o lo que nos debe de regular son los principios pedagógicos y también los principios personales que están ahí implícitos en el currículum oculto. Bien, vamos a continuar. Dice por aquí Brenda que los principios pedagógicos son las bases, las reglas bajo las cuales debemos desarrollar nuestro trabajo. Muchas gracias, Brenda, por tu participación en el chat. Continuamos con la presentación. Hoy los veo cansaditos. Los veo cansaditos el día de hoy. Vamos a darle para que vayan a descansar. Es porque es lunes, maestra. Pero también la semana pasada era lunes y los vi más activos. No, es que yo siento como que ahora tuvimos más trabajo. Bueno, yo tuve mucho trabajo el día de hoy, sí ando medio cabizbajo. Y veo a mis compañeras igual. Sí, ¿verdad? Se les ve las caritas así cansadas. Muy bien, vamos a continuar para culminar rápido, chicos. Muchas gracias por su esfuerzo, ¿eh? De verdad que los entiendo perfectamente. Todos venimos de todo un día ajetreado. Muchas gracias por estar presentes. Continuamos. Ahora, otro elemento que vamos a ver en esta semana es el ambiente de aprendizaje. Sobre el ambiente de aprendizaje tenemos que entender que es este conjunto de factores que favorecen o dificultan la interacción social en un espacio físico o en un espacio virtual. Hablemos del ambiente de aprendizaje en este espacio virtual. Ahorita hablábamos de que estaban cansados, de que se veían cansados. Entonces, lo que favorecería a este ambiente de aprendizaje es una mayor interacción con ustedes, que pudieran hablar de cómo se sienten, de que están cansados, de que requieren a lo mejor algunas aclaraciones, de tener una actitud abierta frente a sus inquietudes, de que no nos falle la plataforma, de que no se vaya el audio. Es parte del ambiente de aprendizaje. Ahora, en el ambiente de la educación preescolar, ¿cómo pudiéramos describir un ambiente de aprendizaje? ¿Quién me quiere compartir? Maestra, yo considero que cuando el niño va a iniciar el preescolar, tiene que iniciar en el aula que esté en blanco para que poco a poquito se vaya enriqueciendo. Porque si llega el niño al preescolar y la mira toda arreglada con miles de cosas, no vaya a que ponerle atención o se va a estresar, va a decir, y esto no, considero yo que no va a ser muy útil para él. O no, que no le va a favorecer tanto tener un aula muy enriquecida cuando recién llegue. Considero que tiene que ir poco a poquito, se va a ir decorando el aula o poniéndole un ambiente de aprendizaje donde él se vaya encaminando a aprender. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Esa es una muy buena idea. ¿Qué otro elemento formaría parte del ambiente de aprendizaje en educación preescolar? La actitud, maestra. Buenas noches. Perdón. María de Jesús. Sí. Aparte de las cosas materiales, de lo que el niño pueda visualizar, así como decía mi compañera Adriana, de enriquecerse de a poquito, también tiene que ver mucho el trato, la armonía. Estamos hablando ya de las actitudes de las personas que lo van a rodear en ese momento. En este caso, en el aula, hemos hablado y hemos escuchado o leído muchos artículos sobre la actitud del profesor, de lo que el profesor le va a transmitir al niño. Ese también es su ambiente, es parte de su ambiente de aprendizaje. Muy bien, muchas gracias. Y eso es bien importante. No sé si han visto el video de una maestra que estuvo circulando en redes sociales,
una maestra de primaria o preescolar, no ubico, pero que recibe a los alumnos en la puerta con una señalética donde ellos deciden si los abraza, si les da una palmada, un abrazo. Ajá, exacto. Como Alexis ya nos señaló. Y eso forma parte del ambiente, aunque parezca un detalle al margen de todo el proceso, forma parte del ambiente de aprendizaje. Entonces ya hablamos del ambiente físico, ya hablamos también de la calidez de parte del profesor. ¿Qué otro elemento puede formar parte del ambiente? ¿Alguien más iba a opinar hace un momento que se juntaron? Yo, maestra, pero yo Sí. era en relación al ambiente, como dice, de personal, el ambiente que ya la compañera nos dijo. Entonces, yo creo que de ahí se desprende los demás ambientes, porque primero tiene que ver esa empatía entre los alumnos y el maestro y la demás sociedad estudiantil. Entonces, todo va a depender del ambiente personal, de la motivación, del cariño, del respeto. Y progresivamente, pues se van a ir dando los demás ambientes, como usted lo mencionaba Adriana, que ir poniendo en la escuela lo que son los números, los colores, dependiendo de los contenidos que vayan viendo, pues van a ir poniendo su material también de profesor, para no saturar todo el salón y que el niño se vea en un conflicto y no saber qué es lo que va a aprender primero. Gracias. Gracias. Y algo de lo que comenta Rocío que quiero subrayar es la Se cortó, maestra, no se escucha. Entre los estudiantes. Saludar. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ahora sí, maestra, pero ahorita no. Bien, gracias. Entonces les decía que lo que comentaba Rocío sobre la convivencia entre los estudiantes también forma parte del ambiente de aprendizaje, que los alumnos se sientan seguros en su aula, que no se sientan agredidos por otros niños, que no se sientan amenazados por el ambiente, que se sientan cómodos. Eso también forma parte del ambiente de aprendizaje y nosotros podemos favorecerlo como responsables del salón de clases, ¿sí? ¿Vamos a continuar? Muy bien. Ya vimos qué y cómo se aprende. Ahora vamos a ver qué se aprende con los contenidos. Primero, tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir los contenidos, y esto es parte básica de la planeación que van a hacer en la semana 3. Primero que tenemos que tener en cuenta la naturaleza de los contenidos, que tiene que ver con el área a la que se refiere lo que vamos a trabajar. Si es el área de las matemáticas, si es la socialización, etcétera. Tenemos que contrastar la información que queremos transmitir o los saberes que queremos detonar respecto a el aprendizaje. Es decir, con este contenido, ¿a dónde quiero llegar con el alumno? Hay que contrastarlos y ver si es pertinente. Luego, el balance entre cantidad de temas y calidad de los aprendizajes, que ya nos comentaba Anaí cuando exponía lo de la semana 1, que era mucho más importante pensar en la calidad de los aprendizajes sin que necesariamente tenga que ver con una gran cantidad de temas a revisar, sino basarnos en la calidad del aprendizaje. Y luego también otro criterio que tenemos que tener en cuenta para seleccionar los contenidos es la familiaridad del maestro con los temas de enseñanza, es decir, qué tan hábil me siento para trabajar con algún tema determinado. Estos tendrían que ser los criterios para la elección de los contenidos. Ahora, existen 3 componentes curriculares en esta propuesta. Primero es aprender a aprender, que son los aprendizajes clave. ¿Qué quiere decir esto de aprender a aprender, chicos? ¿Algún voluntario que quiera participar, por favor? Aprender a aprender. ¿Quién dice yo?
Pues se puede dar, maestra, cuando aprendes a través de la investigación, que aprendes que a través investigando obtienes un resultado, se puede decir. Ujú. Muy bien, Adriana, es un buen ejemplo. ¿Alguien más? En el sentido, tal vez, maestra, de, por ejemplo, nosotros que estamos estudiando para profesores, ¿no? Para docentes, debemos de aprender a, a aprender, es que como son palabras iguales, es que es algo confuso. Aprender nosotros a cómo trabajar mediante el aprendizaje, o sea, como dice nuestra compañera, ya me hice bolas, pero o sea, si mediante la información, ok, estamos investigando y aprendimos a investigar y a la misma manera vamos a aprender a enseñar. No, ya me hice bolas, ya no supe qué decir, maestra. Disculpe. Yo sí te entendí, Alex. Sí quedó claro, o sea, lo que... Yo sí te entendí. Es como adquirir habilidades y nuevos conocimientos cada día, y esas habilidades nos van a enseñar, nos van a ayudar a enseñar, mejor dicho. O sea, a enriquecer las habilidades para mostrar lo que se aprendió, pues. Es complicado encontrar algo fácil de decir. O sea, tenemos la idea ya, solo es difícil encajar palabras. Por eso yo creo que a todos nos da risa. Es un juego de palabras. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok, bueno, el aprender a aprender tiene que ver, como comentaba Alexis y María de Jesús, es que nos quede claro cómo aprendemos. Eso es aprender a aprender. Que yo sepa que yo aprendo dibujando. Que yo sepa que si yo estructuro un mapa, por ejemplo, lo que hicieron en la sesión, en la semana anterior, estructuran un mapa mental y que ustedes ese estilo de actividad les permite aprender. Es decir, están aprendiendo a aprender. Y este proceso de aprender a aprender es muy personal, porque yo aprendo de manera diferente a como aprende Paloma, como aprende Yasmín, ¿sí? Sus saberes o la manera en que desarrollan sus saberes es algo muy personal. Si nosotros aprendemos, ¿cómo aprendemos? Estamos del otro lado, porque entonces ya tenemos hábitos y técnicas de estudio personales que nos van a permitir seguir aprendiendo con, sin y a pesar del profesor. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, aprender a aprender. Los chiquitos, aprender a aprender. ¿Cómo lo voy a hacer para conocer cosas nuevas? Necesitamos enseñarles cómo descubrir el mundo, cómo explorar el mundo. Aprender a aprender. A eso se refiere, que es un poco lo que comentaba ya Alexis. Luego, el segundo punto es aprender a ser y convivir. Y tiene que ver con el desarrollo personal y social. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de este aprender a ser y convivir? Maestra, pues es un poquito de lo que... yo? Rocío, Rocío, ¿se un poco? Le digo Adelante. que... ¿Ya? ¿Me escucha? Sí, perfecto, gracias. Que es un poquito de lo que usted retomaba acerca del comportamiento y la conducta del niño, pues de que él va percibiendo cómo se comporta, cómo es el comportamiento del otro niño, cómo juega, cómo pide las cosas, que vaya siendo consciente de las nuevas habilidades que va adquiriendo para la socialización. O sea, que él se vaya dando cuenta de que las cosas no las va a pedir arrebatándolas, sino que hay maneras y ese tipo de cosas. Muy bien, gracias, Rocío. Entonces, este es otro componente curricular, aprender a ser y convivir. Y finalmente, el aprender a ser, que es cuando el estudiante logra tener una autonomía curricular.
¿Qué quiere decir esto? Que se logró el objetivo y entonces ya es capaz de hacer. ¿A partir de qué? De aprender a aprender y de aprender a hacer y convivir. ¿Sí? Muy bien. Ahora, en esta diapositiva se muestra un mapa curricular de la educación básica. Como pueden observar, viene el componente curricular, que es los que estábamos viendo ahorita en la diapositiva anterior, los aprendizajes clave, el desarrollo personal y social, el ámbito, la autonomía curricular, perdón, y luego vienen los campos formativos, aquí están los campos formativos y asignaturas. Para el caso de preescolar, los aprendizajes clave están aquí. Lengua materna en los 3 grados escolares. En tercero de preescolar, lengua extranjera, inglés, matemáticas en los 3 años escolares, conocimiento del medio, igual en los 3 años escolares, y está también el área a la que pertenece, ¿no? Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo. Luego, en el desarrollo personal y social, que es el segundo componente, las áreas son desarrollo corporal y salud, desarrollo artístico y creativo, desarrollo emocional, y lo vemos en desarrollo corporal y salud, desarrollo artístico y creatividad y desarrollo emocional. Tiene el mismo nombre que el área. Y luego en los ámbitos para la autonomía curricular ya no los vemos en la educación preescolar, sino que se definen con base en lineamientos expedidos por la Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Entonces, esos pueden variar. Pero el objetivo, esta tablita que les estoy mostrando, este mapa curricular, va a ser base para las actividades de la semana 3, pero quise anticiparme para que lo fueran conociendo. ¿Por qué? Porque ustedes van a desarrollar una planeación de alguna de estas asignaturas. Lengua materna y literatura, lengua extranjera para tercero, matemáticas en alguno de los 3 grados, etc. Tendrán que elegir una. ¿Cuál? La que más les guste. Eso va a ser totalmente libre, pero va a ser para la semana 3. Pero sí, como les repito, me quería anticipar para que ubicaran cómo el componente curricular se ve reflejado en todo esto. Aquí está. Cómo las áreas se ven reflejadas en todo esto, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? En esta última diapositiva del mapa curricular estaríamos cerrando la introducción de la semana 2. ¿Tienen algún comentario, alguna duda? Vimos en semana 1 las políticas institucionales que rigen la educación básica. En esta semana estamos viendo el aprendizaje en preescolar, en contexto, para qué se aprende, cómo se aprende, cuál es el rol del docente, y terminamos con la malla curricular de la educación básica, ¿sí? Estas son las bases para hacer nuestra planeación, por eso es importante que lo veamos. ¿Qué vamos a hacer en la semana? Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer 3 actividades. La primera actividad es la actividad A. Aquí vamos a ver algunos saberes previos sobre qué conocen, sobre qué, cómo y cuándo se aprende, y qué les gustaría saber respecto a qué, cómo y cuándo se aprende. En esta primera actividad les voy a pedir que sean muy honestos. Es una actividad exploratoria, entonces la recomendación es que la hagan antes de hacer la actividad B. ¿De acuerdo?
no es una, si van a hacer, por ejemplo, la actividad A y B el mismo día, o si van a hacer la actividad A después de haber leído el documento, pues entonces no es una actividad de exploración. Aquí en la actividad A no hay respuestas correctas o incorrectas, es una actividad de exploración. Entonces, repito, la recomendación es que la hagan el día de mañana, el día miércoles, previo a que hagan la lectura de la actividad B. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien. Luego, la actividad B es el desarrollo de trabajo de plataforma que consiste en realizar la lectura de un documento que viene en el link que está con letras rojas, de la página 40 a la 63. Todo lo que vimos hoy en esta sesión lo van a leer nuevamente en el documento. Yo les comentaba al inicio, tomen nota, porque lo que tienen que hacer es un resumen comentado. Esto quiere decir que no es solamente un resumen de la actividad, tiene comentarios respecto a los contenidos de la lectura. Van a tener que trabajar con sus habilidades para resumir, porque se pide al menos 2 cuartillas, máximo 3. Entonces, son 23 páginas que tienen que resumir entre 2 y 3 cuartillas. La intención es que trabajen con sus habilidades para resumir, ¿sí? Y esta actividad la van a subir a plataforma para su evaluación. Se les pide que sea en un documento de Word, con letra Arial, los títulos en 16, subtítulos en 14 y 12 el resto del texto, en interlineado 1.5. Pueden cambiar la letra a Times Roman, pero bueno, esas serían como las letras que les pido, porque bueno, esas son las más comunes en documentos formales. Asimismo, como les comenté en la tarea anterior, aunque no viene referido en la instrucción, se recomienda que por generar un buen hábito, citen la referencia para que quede su documento completo. Muy bien, entonces vamos a dejar como fecha de entrega el sábado, y quienes lo tengan desde el viernes, pues bienvenido. Incluso si está antes, hubo quien entregó tareas el jueves. Entonces, si tienen su tarea mucho antes, pues yo les agradezco muchísimo y yo voy adelantando en la revisión, ¿sí? Porque Sí, de igual manera lo que podamos adelantar, pues yo voy a tratar de hacerlo mucho antes para entregárselo a tiempo para el viernes. Muy bien, me parece perfecto, chicos. Entonces, ese es el acuerdo. La fecha de entrega es el día sábado, y quien entregue antes, pues iré yo aventajando en la calificación. Recuerden que quienes entreguen el domingo ya van a tener la penalización de 0.5 puntos menos, 0.5 sobre 10. Es decir, quien entregue el domingo, la máxima calificación que puede sacar es 9.5. Pensando en que entregó un muy buen trabajo, ¿sí? Y lo que se va a evaluar en uno de los puntos que vienen en la lectura y que ya están también en la sesión, voy a dar el PowerPoint, ahí vienen ya los puntos que tendrían que desarrollar en el resumen. Entonces, si se enfocan en esos, pues tendrán una buena calificación, ¿sí?